Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer video de este canal, que tengo la intención de crear contenido académico sobre medicina. Vamos a ver todo lo que es más importante que un estudiante de medicina debe conocer. Mi intención no es volverse acá experto ni especialista en el tema, pero al menos dominar lo más importante y lo básico, ¿ok? Vamos a empezar con radiografía de tórax. Y todo este contenido es lo que les quiero mostrar. Sin embargo, al ser extenso, que aproximadamente son 100 slides, no quiero hacer tampoco tan largo y pesado y aburrido lo que es este tema, que es bonito. Lo vamos a dividir en 3 videos, ¿ya? El primer video básicamente es este. Vamos a tocar todo lo que es básicas, o sea, generalidades y anatomía radiológica, que son cosas básicas que debemos conocer para poder entender las patologías que nos vienen después. El segundo y tercer video básicamente van a ser todo lo que es patología para poder comprenderlo mejor. Entonces vamos a empezar con generalidades de los rayos X. Entonces esta parte es un poco aburrida porque siempre son conceptos básicos, un poco de historia que debemos conocer, pero no dejan de ser importantes, ¿ok? Bien, en la parte de acá tenemos que los rayos X fueron descubiertos por esta persona, que fue Wilhelm Conrad en 1895. Y seguramente que algunos de nosotros hemos leído o hemos visto la historia esa de que esta persona tomó por accidente una radiografía de la mano de su esposa, en donde se puede apreciar el anillo de su esposa. Se puede observar más o menos las estructuras óseas de esa mano, y a partir de ahí empezaron a hacer más estudios sobre este tema y llegaron a lo que es la radiología hoy en día, ¿no? Ahora, estos rayos X, que es la tecnología, por así decirlo, que usan esta tecnología, estos equipos, son un tipo de radiación ionizante que básicamente lo que hace es ionizar los átomos. Aquellos que tienen carga neutral, si tú le das una carga negativa se hace un anión, si le das una carga positiva se hace un catión. Entonces básicamente de esta manera funciona. Ahora, las partes de estos aparatos son sencillos, en realidad son complejos, pero tampoco queremos profundizar tanto. Para hacerlo más sencillo tenemos acá, por ejemplo, el tubo de rayos X, que es lo más importante, de donde salen estos rayos, se emiten, sea para la mesa, que es esta, o también se puede emitir al baqui, ¿ok? Esta mesa y el baqui básicamente es donde el paciente va a ir. Si el paciente tiene que ir acostado, va a ir acostado. Si el paciente no puede estar parado, va a la mesa. Pero si puede estar parado o el examen que se pidió, el paciente tiene que estar de pie, se coloca acá en el baqui y coloca acá el pectoral. Ahora voy a explicar por qué tiene que pegar el pectoral y no la espalda en algunos estudios. Este es el portal chasis, también se llama detector. Lo que está detrás es lo que recepciona los rayos y los que posteriormente se analizan para dar la imagen, ¿no? Ahora, seguramente hemos escuchado que los rayos X son dañinos, causan algún tipo de daño o alteración en el órgano o en el tejido del cuerpo, y en realidad es así. Y hay dos tipos de efectos que pueden generar estos: los efectos estocásticos y los no estocásticos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Básicamente esto, que el estocástico no depende de un umbral y el no estocástico sí depende de un umbral. Acá se refiere con umbral, por ejemplo, un paciente que se toma 50 radiografías en una semana, un ejemplo. Entonces, ese paciente tiene que tomarse 50 radiografías en una semana para que recién le cause daño. O sea, tiene que haber un número límite para que recién te pueda generar un daño. Si haces menos de eso, no te va a generar ningún daño. Ese es el ejemplo del no estocástico. Depende de un umbral, un número, un límite para que recién te cause daño. Entonces, ¿qué daños te puede causar un no estocástico? Más que todo efectos somáticos, o sea, efectos físicos, como quemaduras en la piel, como pérdida de cabello o como un eritema, ¿no? Un enrojecimiento en la piel. Ahora, los estocásticos no dependen de un umbral, o sea, tú puedes tomarte una o dos radiografías, o 50 si quieres, pero no necesitas tomarte las 50, te puedes tomar una o dos y te va a generar un efecto. Ya, básicamente esos efectos son genéticos y carcinogénicos, y ahora vamos a explicar por qué la alteración está a nivel de gen, a nivel celular es más profundo la alteración. Sin embargo, el estocástico es más superficial y físico, ¿ok? Ahora, en lo que son precauciones es muy importante y se relaciona con los efectos anteriores, que
En estos casos, grupos de pacientes como niños y gestantes hay que tener un poco de cuidado. Ahora, en niños, al tener un crecimiento bastante acelerado, las células se dividen más rápido. Entonces, entre esa división y división celular que tienen estas células, los hace más sensibles a estos efectos biológicos de la radiografía. Entonces, hay algunos órganos que son más radiosensibles que otros, como la glándula tiroides, la médula ósea y las gónadas, sea femenino o sea masculino. Ahora, las gestantes también es un grupo de que tener mucho cuidado, porque depende de la semana de gestación va a haber ciertos efectos o no, ¿ok? Por ejemplo, en la semana 2, que más o menos son un periodo implantatorio, el embrión implantado a veces cuesta un proceso de implantación, acá se puede dar la famosa ley de todo o nada. ¿Qué te quiere decir esto? Porque si te pasa algo, al feto o al embrión le pasa algo o no le pasa nada. Te puede inducir un aborto o simplemente no te va a pasar nada. Es un 50-50, ¿no? Ahora, en esta parte de la tercera a octava semana ocurre la organogénesis, la formación de los órganos. Y acá es donde ocurre el mayor número de malformaciones fetales en este grupo de pacientes. En la novena 25 semana, la afectación más frecuente puede ser cierto retraso mental. ¿Ok? Y a partir de las 26 semanas para adelante, hay efectos carcinogénicos. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Algo muy importante también en la radiografía son las proyecciones, que básicamente son cómo tú te colocas tanto en el baqui o en la mesa para que te puedan tomar el examen, o sea, la posición del paciente básicamente. Y las más usadas sí o sí son la posterior anterior y la lateral, que son las más usadas y que siempre te van a preguntar o que siempre vas a ver. Y además de la posterior anterior y las laterales también hay otras que son menos usuales, pero por cuestiones académicas los puse algunas para poder entender más o menos de qué nos están hablando, ¿no? Pues acá podemos ver la posterior anterior y la lateral que vamos a desglosar más adelante. Vamos con la posterior anterior. Para poder entender por qué le llaman posterior anterior y no anteroposterior, ¿por qué se llama así? Pues una forma de explicar lo que yo encontré más fácil es con este ejemplo, ¿no? Tenemos, bueno, imaginen que no tienen electricidad en sus casas y tienen que prender una vela. Algunos de nosotros lo hicimos, prendimos vela, acá está la pared y acá están nuestras manos, hacemos la figura de este perrito y la sombra que emite, la luz que emite la vela choca en la mano y emite una sombra, ¿no? Que es esta, en la pared. Si recuerdan o si no recuerdan, lo explicaré acá, que cuando nosotros acercamos más la mano hacia la vela, esta imagen de la sombra se va a agrandar más y se hace menos nítido. Lo contrario es que si nosotros alejamos más las manos de la vela y pegamos más acá a la pared, la imagen se va a hacer más real respecto a su tamaño, o sea, el tamaño se va a pegar más a lo que realmente es y se va a ver más nítido, ¿ok? Ahora, esto es el principio de por qué nosotros preferimos tener el pecho pegado al baqui y no la espalda en algunos estudios, lo más básico. ¿Por qué? Porque esto se explica con un principio que se llama el principio de magnificación de órganos, ¿ok? Ya vamos a explicar por qué. Por ejemplo, esta es la posterior anterior y esta es la anteroposterior. Estos somos nosotros, que sería la mano del ejemplo anterior. Este es el tubo de rayos X, que sería la vela. Y este es el baqui o la mesa, que sería la pared. Entonces, se emiten los rayos X. Esta parte de acá es nuestro pecho. Esta parte de acá es nuestro pecho. Y esta es nuestra espalda. ¿Okay? ¿Por qué hacemos esta posición y no esta posición de acá? Porque queremos que el corazón tenga su tamaño real y que se vea nítido. Más que todo que tenga el tamaño real. ¿Ok? Porque mientras más pegado al baqui está el corazón, su tamaño va a ser más fiel a la realidad. ¿Ok? Y si hacemos lo contrario, si el corazón se apega más, si la espalda se apega más y el corazón se aleja más de la pared, se va a ver su tamaño más grande y que no es el real y puede inducir a falsos diagnósticos. Acá tenemos un ejemplo de un mismo paciente que tiene
En la anteroposterior vemos que su corazón está agrandado y uno puede pensar, mira, este paciente tiene una cardiomegalia y eso es un mal diagnóstico porque en realidad está al revés la radiografía. Y en una posterior anterior realmente se ve cómo es el corazón del tamaño real, que está bien definido y todo eso. Entonces por eso es que se prefiere la posterior anterior y por eso se llama posterior anterior, para respetar todo el tamaño real del corazón y poder ver mejor todas las patologías que podemos observar. Bien, en esta posterior anterior la técnica es la siguiente. Debemos colocarlo de esta manera, con el pecho pegado al aquí, en este caso. Sí o sí, muy importante, tiene que ser en inspiración y tiene que haber retracción lateral de escápulas. Esta inspiración es que cuando nosotros nos van a tomar el examen tenemos que jalar aire, retenerlo y recién cuando termine poder respirar. ¿Okay? Y también tenemos que retraer las escápulas hacia los lados con la finalidad de que tengamos campo pulmonar limpio, que se pueda ver bien limpio y no confundir alguna enfermedad que afecta al pulmón, ¿no? Por eso debemos retraer las escápulas a un lado, como lo está haciendo en esta posición el paciente. Ahora, en la lateral básicamente es esto, ¿okay? Con los brazos arriba, pegado. Este lado izquierdo generalmente es el que se pega. ¿Por qué? Por la magnificación de estructuras. Como el corazón está ligeramente inclinado hacia la izquierda, para respetar su tamaño, pegamos el lado izquierdo. ¿Okay? Por eso es que dicen que esta proyección debería llamarse derecha-izquierda o proyección lateral izquierda. ¿Por qué? Estás pegando el lado izquierdo. O también porque el rayo viene del lado derecho hacia el lado izquierdo. Por eso se llama derecha-izquierda. Pero generalmente se llama lateral y se entiende que es el lado izquierdo. ¿Okay? Entonces debemos colocar de esta manera, siempre en inspiración y con los brazos elevados para mantener los campos pulmonares bien limpios. Continuamos con la parte de otras proyecciones, como dije, para entender más o menos. También podemos ver antero-posterior en decúbito supino, o sea, paciente echado, boca arriba. Frecuentemente esto es cuando pacientes no pueden estar parados o no pueden estar boca abajo, ¿ok? Entonces, en estas radiografías se pueden ver, pero siempre hay que tener cuidado de este falso agrandamiento de la silueta cardíaca y que el paciente puede que no pueda inspirar correctamente. Entonces, ¿se puede hacer el examen? Sí se puede, porque a veces no todos los pacientes son iguales, pero hay que tener en cuenta estos conceptos que podemos encontrarnos, ¿ok? También podemos tener en decúbito lateral con rayo horizontal, que básicamente es paciente echado hacia el izquierdo, y los rayos del tubo van a venir en la horizontal. Se pueden observar ciertas patologías como derrame pleural o neumotórax que no se pueden ver en otra radiografía que es esta, la anteroposterior, ¿okay? También tenemos la lordótica y el que tenemos en expiración, ¿no? Normalmente una radiografía es en inspiración, pero hay veces que es bueno hacer en expiración, más que todo para ver estas patologías como neumotórax muy pequeños. Bien, ahora para explicar la lordótica, esta es la posición lordótica, ¿ok? Sabemos, o vamos a repasar que la columna vertebral tiene varios ángulos, ¿ok? O bueno, surcos o ángulos. Este de acá se llama cervical. Este se llama lumbar, ¿ok? Cuando este de acá exagera más de lo normal, se llama una posición lordótica, ¿ok? Y acá el paciente está exagerando su curvatura lumbar, se llama curvatura lordótica, con la finalidad de que se puedan ver bien los ápices pulmonares. Y esta parte de acá, esta parte queremos ver, ¿ok? Como digo, estas proyecciones no son tan frecuentes, pero es importante conocerlas. Bien, otro punto muy importante para la radiografía, creo que es lo que más nos preguntan si estamos rotando por ahí en los hospitales. Siempre un médico nos va a decir: a ver, dime si esta radiografía está bien penetrada, dime si está bien inspirada y dime si está bien centrada. Te preguntan eso y tú dices: ¿cómo yo puedo saber si está bien centrado, bien inspirado, bien penetrado? Por los criterios estos que ahora voy a explicar. ¿Cómo o por qué una radiografía yo sé que está centrado? Por esta equidistancia de las clavículas. Nosotros tenemos acá se pueden ver estas estructuras que son los apófisis espinosas, en este caso de los cuerpos vertebrales cervicales,
Cuando nosotros trazamos una línea en el medio y luego comparamos con los extremos mediales de la clavícula, si estas distancias son similares, quiere decir que está equidistante y por lo tanto está centrada. Eso es lo primero. Lo segundo, las escápulas deben estar fuera del campo pulmonar, como ya mencioné anteriormente. Esa es la técnica correcta, es estar fuera con retracción lateral de las escápulas. Bien, buena penetrancia. Para saber si está bien penetrado una radiografía, básicamente tenemos que ver esto, la tráquea. Todo esto, la tráquea, se debe ver la tráquea y ciertos bronquios principales se deben ver. Y también se deben ver los cuerpos vertebrales. Estos cuerpos vertebrales. Si tú ves bien cuerpos vertebrales, se dicen entre 4 o 5 cuerpos vertebrales. Si tú puedes ver eso, está bien penetrado. ¿Ok? Ahora, inspirado. Inspirado es cuando nosotros podemos ver 10 arcos costales posteriores o 6 anteriores. Como la radiografía es posterior, estas que ven acá, estos de acá, estos son arcos posteriores, parecen anteriores, ¿no? Pero como repito, la radiografía está detrás hacia adelante, posterior anterior, por lo tanto esto que parece anterior es posterior y deben verse 10 o pueden verse 6 anteriores, que son estos de acá, estos 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Si se ven 6 anteriores o 10 posteriores, yo te puedo decir que está bien inspirado. Y entonces ya saben qué responder. Algo también muy frecuente para poder ver las imágenes e identificar las patologías, por ejemplo, son estas densidades. Todas estas densidades de acá, lo más frecuente son las 4 primeras. La densidad aire, básicamente son todo lo que está en el pulmón, en la tráquea, entre la tráquea, bronquio principal, pulmón. ¿Ok? También se puede ver acá en la cámara gástrica, también se puede ver densidad aire, que básicamente es todo lo que ves negro en la radiografía, es aire generalmente, ¿ok? Y a ese término de negro se le conoce radiológicamente como rayo lúcido. Todo lo negro se llama rayo lúcido, esa es la forma correcta de hablar. Pero como estamos aprendiendo o repasando, podemos decirlo negro sin ningún problema, ¿ok? Ahora, en la densidad grasa, que puede ser tejido celular subcutáneo, que es todo eso de acá, grasa, ¿ya? Tiene una consistencia blanquecina, a eso se le llama radio opaco. Igual, densidad agua, todo lo que es corazón, vasos sanguíneos, músculos, hígado, acá tenemos agua, es el hígado, el corazón también es agua, y a esos son densidades aguas que también son radiopacas. Ahora, la densidad hueso, costillas, tenemos las costillas, también tenemos la clavícula, los cuerpos vertebrales y demás que también son radiopacos. ¿Okay? Y la densidad metal, que no se ve frecuentemente en una radiografía normal, porque para que se vea el paciente debe tener algún tipo de material de esta consistencia para poder observarlo, ¿no? Entonces, vamos a la parte de anatomía radiológica, también muy importante en radiología, para poder ubicarnos qué podemos ver, qué no podemos ver en una radiografía de tórax. Bien, esto es lo más importante. Aquí tenemos los senos costofrénicos. Se llama seno costofrénico porque estos son las costillas y esto es el diafragma. También se puede llamar seno costodiafragmático, pero también se puede llamar costofrénico. Esto de acá es la aurícula derecha, que se corresponde a esto, la aurícula derecha. Luego sigue la aorta ascendente, que es esta de acá. Y luego acá se puede ver ligeramente la vena cava superior. Acá podemos ver la tráquea, los bronquios, esos son los bronquios, esa es la tráquea. Y acá podemos ver el arco aórtico o el callado aórtico. Y arriba sabemos que sale o nace la subclavia, que se puede ver la subclavia. También se puede ver parte de la arteria pulmonar acá, que es esta de acá. Y por debajo es el ventrículo izquierdo, entonces el corazón solamente se va a poder ver aurícula derecha y ventrículo izquierdo, lo demás está tapado, pero también se puede ver los grandes vasos de acá, y acá ligeramente también se puede ver la aorta descendente. La aorta descendente está al costadito de los cuerpos vertebrales. Entonces acá también podemos ver esta parte de acá que no aparece acá, pero esta es la cámara gástrica, este es el estómago, y como el estómago, el fondo del estómago tiene aire, se ve de esa consistencia radiolúcida, ¿no? Ahora, continuamos con, esto también es muy importante, las marcas vasculares. Las marcas vasculares. Entonces,
Estas marcas vasculares básicamente son los vasos sanguíneos, o sea, arteria o vena. Generalmente arteria. ¿Por qué? Porque las arterias sabemos que donde nacen suelen ser calibre grande y a medida que se alejan se van acortando su calibre y al final chiquitito. Entonces, por esta explicación vamos a dividir el pulmón en 3 partes. Estas marcas vasculares solamente se van a ver hacia el tercio, hacia los 2 tercios, son esos 2 tercios del pulmón. El tercio externo no se va a ver las marcas vasculares. Fisiológicamente no se pueden ver y en algunas patologías se van a ver. Si tú logras ver las marcas vasculares bien delimitadas en el tercio externo, es porque algo está mal, posiblemente sea una patología. Ok, que más adelante la vamos a explicar. Entonces ya tenemos esta explicación. ¿Por qué se ve así radio opaco? ¿Por qué se ve blanco? No olvidemos que los vasos sanguíneos tienen sangre y la sangre tiene consistencia o densidad líquida, densidad agua, y sabemos que el agua se ve radio opaco, por eso podemos ver así. De esta manera es un vaso sanguíneo que contiene sangre, por lo tanto se va a ver así. ¿Okay? No olviden esto que no se ve en el tercio externo. También tenemos la lateral, en este caso es muy importante. Sabemos que en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos y 2 cisuras, cisura menor o horizontal y cisura oblicua o mayor. Solamente el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y tiene 2 cisuras. En el izquierdo, más o menos está acá, este es el izquierdo. Acá se puede ver bien, el izquierdo solamente tiene cisura mayor o oblicua y tiene lóbulo superior y inferior, solamente tiene 2 lóbulos, no tiene 3. Entonces, acá podemos ver la aorta ascendente, el callado y cierta aorta descendente. Podemos ver también la tráquea, acá, la tráquea, es esta parte de acá, la tráquea. Y también podemos ver estos espacios, que son el espacio retroaórtico o retrocardíaco, también se suele llamar, porque está detrás del corazón, y el retroesternal, porque este es el esternón y detrás del esternón sería el retroesternal, el espacio retroesternal. Entonces son algunas estructuras que podemos ver. Acá están los lóbulos con sus cisuras, muy importante conocer eso. Y también tenemos estos lóbulos, pero ver una vista posterior-anterior. Lo mejor para ver los lóbulos es una lateral. Si tú quieres ver en qué lóbulo está una patología, lo mejor es pedir una radiografía lateral, porque se puede ver bien fácil. Acá puedo decir si está en el medio, en el superior, en el inferior. Pero a pesar de que es mejor la lateral, también con una posterior anterior se puede identificar más o menos en dónde está, con algunos conocimientos que lo vamos a explicar más adelante. Pero más o menos eso sería la disposición. Todo lo que está arriba sería el lóbulo superior. Ese rojito sería el lóbulo medio y el azul serían los lóbulos inferiores. Y esta sombra o imagen o de otro colorcito que ven acá no es nada más y nada menos que la superposición de los lóbulos. Como se dan cuenta aquí, el lóbulo superior, acá vamos a ver, el lóbulo superior tiene esta forma, ¿okay? Y el lóbulo inferior esta. Entonces va a haber un pedazo que se va a superponer, o sea, los 2 lóbulos se van a ver en la radiografía, y esto es lo que se ve aquí, ¿okay? Esto es básicamente, el lóbulo superior es esto y el lóbulo inferior es esto. Entonces, como la radiografía, se va a ver una superposición que es esta, igual acá. Ok, pero más o menos podemos ver la disposición de estos lóbulos. Ahora, el índice cardiotorácico también es un concepto muy importante que debemos saber, porque según esto podemos tener un diagnóstico sugestivo de una cardiomegalia. Cuando nosotros medimos este diámetro transverso mayor del corazón, lo dividimos con este diámetro interno mayor del tórax, lo dividimos, y si nos sale menor de 0.5, nuestro corazón tiene un tamaño correcto. Pero si es más de 0.5, altamente sugestivo de una cardiomegalia, no es sospechar de una cardiomegalia. ¿Okay? Eso es también muy importante. Y también importante es el pedículo vascular. Como hemos dicho, en la anatomía radiológica solamente se ve el corazón, aurícula derecha y ventrículo izquierdo. Pero se ven muchos vasos, se ve la subclavia, se ve la aorta, se ve la vena cava superior, y todo ese conjunto de vasos sanguíneos que están en esa región más o menos se llama pedículo vascular.
y lo normal es que mida esta cantidad menos de 58 milímetros. Si yo veo que está más grande de 58 milímetros, me hace pensar más que todo patologías del mediastino, que eso también lo vamos a ver. Generalmente se asocia a adenopatías, o sea, ganglios grandes o alguna masa dentro del mediastino. Entonces es muy importante para identificar alguna patología a este nivel. ¿Okay? Bien, bueno, ya hasta aquí es la primera parte de la radiología de tórax. En los siguientes videos ya veremos lo que son patologías netamente, pues las más frecuentes. Y bueno, si te gustó, puedes darle a me gusta, puedes compartirlo con algún colega, algún compañero y puedes suscribirte, que sabes que es totalmente gratuito. ¿Ok? Nos vemos.